iglesia. Una vez más reunidos en el nombre de Jesús para compartir la palabra de Dios. Que si me quieren acompañar nuestras Biblias, a la página 969 de nuestras Biblias, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23 y siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23 y siguiente. Digan amén cuando estén por ahí. Que dice así: Si respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Iglesia, estas palabras están escritas en el Evangelio de Juan, del apóstol Juan. Y estas palabras que están en rojo, estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, que es el único y verdadero Dios, en quien único hay salvación, el creador de todas las cosas, de todo el universo, el dador de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué digo todo esto? Porque, primero, es la verdad de la vida. Segundo, porque tenemos que ser conscientes de quién es el Señor Jesucristo. De que tenemos que ser conscientes de que, ya que conocemos la verdad, tenemos que ser conscientes que la verdad se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta de la salvación. Que solamente entrando a través de esa puerta, teniendo fe en Cristo, creyendo en el Señor Jesucristo, como dice su palabra, entonces tendremos salvación y vida eterna. Salvación para nuestra alma, salvación del infierno. ¿Alguien dice amén? Y tendremos vida eterna. Nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida, que lo tiene el Señor Jesucristo, que está en el cielo. Ese libro tiene Él. Y ahí está nuestro nombre. Están los nombres de quienes hemos puesto nuestra fe en Él, de quienes creemos en Él, como dice su palabra. Pero es que estas palabras que se acaba de leer, dice nuestro Señor, en la respuesta de lo que le preguntaron, en respuesta a lo que le preguntaron, dice nuestro Dios, dice el versículo, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, dice el Señor en su palabra, si alguno me ama, mis palabras guardará. Guardará mis palabras, mis mandamientos, dice el Señor. Y eso tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. ¿Qué es esta? Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. El Padre y el Hijo vendrán a nosotros. Y haremos con Él morada. Iglesia, con estas palabras nada más, nuestra alma, nosotros tenemos que estar como flotando, caminar como flotando. ¿Alguien dice amén? ¿Quiénes somos nosotros para que el único Dios verdadero de este mundo diga estas palabras? Si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Quiénes somos nosotros para que el único Dios verdadero nos ame tanto que haga esto? Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, cuando creemos en Él y obedecemos su palabra. Porque muchos creen pero hacen lo que quieren en el mundo. Eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es creer en Él como dice su palabra y obedecer sus mandamientos. Eso es creer como dice la palabra. Y haremos con Él morada. Nosotros, la respuesta a lo que acabo de preguntar es esta. Nosotros no somos nadie ni nada para merecer esto porque nuestro Dios lo hace por gracia inmerecida. ¿Alguien dice amén? Nosotros no nos merecemos lo que Dios hace por nosotros. Lo que ha hecho por nosotros. No nos lo merecemos. Porque la salvación no es por obra. ¿Alguien dice amén? Lo dice la palabra de Dios.
La salvación no es por obra, es por fe. ¿Qué quiere decir esto? Quienes creemos en Cristo y obedecemos su palabra, tenemos salvación y vida eterna. Esa es la condición para recibir la salvación, para recibir el Espíritu Santo. Porque como dice aquí, se acaba de leer, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. El Señor nos dio su Espíritu Santo. La promesa que dijo que iba a enviar, les dijo a sus apóstoles, no se fueran de Jerusalén hasta que Él enviara su promesa. Que vino el día de Pentecostés. Tenemos, iglesia, que ser conscientes, porque es que muchas personas, una inmensa cantidad de personas cristianos, no son conscientes de lo que realmente está sucediendo en sus vidas, de lo que realmente sucede cuando creemos en Cristo de verdad, como dice su palabra. Aquí tenemos en este mundo, sabemos, tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos guerras, tenemos enfermedades, tenemos dolencias, tenemos circunstancias, pero no es lo mismo, como yo digo muchísimas veces, no es lo mismo estar en medio de todas esas cosas, solo o sola, que estar en esas luchas, en esos dolores, en esos problemas y tener a Cristo con nosotros. Porque como dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te veré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Alguien dice amén a eso? Iglesia, tenemos que levantar nuestra fe. Tenemos que levantar nuestra fe. Es que esa es la palabra, de eso se trata hoy, de lo que se está hablando. Tenemos que levantar nuestra fe. Tenemos que tener claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en quién hemos creído, pero también quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Esa es la palabra, que ya no somos herederos, somos hijos. Que somos hijos y por tanto herederos. Ya no somos advenedizos. El criado sirve a las mesas, pero el hijo se sienta con el padre a la mesa. ¿A quién llamó Dios hijo? Al primogénito. Y a nosotros. A nosotros. Que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que avivar nuestra fe. ¿Cómo? Leyendo la palabra. Es en la palabra donde nosotros vamos a encontrar la palabra profética más segura. ¿Alguien dice amén? Porque hoy en día están por el mundo diciendo y hablando muchísima gente, cristianos, cristianas, unas personas son eruditas, otras son menos eruditas, otras son personas que no son nada eruditas, pero que son personas que son cristianos, cristianas, de corazón sencillo. Pero muchos y muchas están diciendo esto, lo que la inmensa mayoría no se ponen de acuerdo ni para tomar un café. Porque uno dice que es azul, el otro dice que es verde, el otro dice que es amarillo. Iglesia, la palabra de Dios es una sola. ¿Alguien dice amén a eso? Es una sola. ¿Por qué tanto para atrás, para adelante? Esto sí, esto no, pero aquello sí, pero lo otro no. Y yo no quiero entrar en discusión con nadie, no, porque no tengo tiempo para perderlo en eso. Solamente tengo tiempo para leer la palabra de Dios y estar atento a lo que dice como lo dice. No para que yo lo interprete como yo quiera o como yo entienda. No. Si la palabra de Dios dice 2 más 2 son 4, así lo tengo que entender. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿por qué empiezan a sacar tantas cuentas de la palabra de Dios? Tantas cuentas que luego se van por los cerros a dar paseos y a dar vueltas y elucubraciones y cosas. Cuando nuestro Dios vino y nos explicó las cosas como a niños. Como a niños. O es que nuestro Dios va a decir, va a venir a hacer la obra de redención y nos va a hablar en otro idioma que no entendamos. O nos va a explicar las cosas de forma que no entendamos. No. No. Ya lo hizo. Pero de una forma sencilla, clara, y dejó constancia en su palabra. Cierto que hay cosas, porque hay cosas que son como para los niños, que se amamantan a los niños pequeños, que son las doctrinas básicas.
sencilla. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la fe? ¿En quién tenemos que creer? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Dios Padre? Amén. Pero una vez vamos creciendo, porque nuestro Dios, a través de su palabra, sus hijos, vamos creciendo en la fe, en el conocimiento de su palabra y por tanto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ir creciendo en la fe. Y ya, como dijo el apóstol Pablo, ya hablando no estando ya con los rudimentos de la palabra, de la doctrina, sino yendo adelante a cosas más fuertes, a recibir un alimento más contundente, a tener un mayor conocimiento de la doctrina que nos ha dejado nuestro Dios, de la enseñanza que nos ha dejado nuestro Dios. Iglesia, nosotros tenemos que ser conscientes de quién es nuestro Dios y quiénes somos en Cristo. Porque entre el diablo que anda como león rugiente y sus demonios, el Señor los reprenda a todos. El mundo y las cosas y los deseos del mundo, los deseos del corazón, los deseos de la carne, porque todavía estamos en la carne. Y la carne y el espíritu no congenian de ninguna forma. No. Pues mientras estemos en esta situación, en este caminar con todos estos enemigos, porque son enemigos nuestros, y de nuestra fe, pues nosotros tenemos que agarrarnos a nuestro Señor Jesucristo y a la palabra profética más segura y seguir caminando adelante, no dejando que ni la carne, ni los diablos, ni los demonios, ni la falsa doctrina, ni los deseos del corazón, que eso no nos haga, que no nos extravíe, que no nos aparte de la fe del Señor, en el Señor. Nuestro Dios, si estamos hablando de dinero, de oro, de plata, de diamante, nuestro Dios es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. ¿Alguien dice menos eso? Entonces, ¿por qué afanarse haciendo 50.000 millones de oro y diamantes? ¿Por qué? Si después vas a ser el más rico del cementerio y del infierno. Sí, y del infierno. Porque el amor al dinero es la causa de todos los males. Es la causa de todos los males. Amar el dinero es la raíz de todos los problemas. Es idolatría. Y no sé dónde está y dónde va nuestro Señor Jesucristo. No podemos poner a nadie sino a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Que sí podemos hacer un emprendimiento, podemos tener una empresa, podemos emprender, pero siempre teniendo en cuenta que quiénes somos en Cristo y que le debemos dar el primer lugar en nuestra empresa, en nuestras reuniones de negocio, No hace mucho pasé por un lugar caminando y yo vi, esto es real, esto me pasó no hace mucho, hace poquito. Pasé caminando por una rambla, había árboles y vi un templo evangélico grande, bonito. Yo decía que qué bueno, tiene esto, tiene aquello, tiene casa pastoral, tiene... Y yo sabía que en ese lugar se estaba, digamos, desaprovechando, no se estaba utilizando todo como para todo el partido que se le podía sacar ahí en pro del Evangelio, en pro del Evangelio. Y yo le decía, Señor, todo esto tan grande, tan bonito, y qué pena que yo entiendo que no le está sacando todo el provecho en pro del Evangelio, Dios mío. Tardé yo más en pensar eso, en decir eso, sí, hablando con el Señor, que en escuchar esto. La palabra del Señor que me dijo, la voz del Señor que me dijo, a quien más se le da, más se le demandará. Y yo me quedé calladito. Y me quedé firme, me quedé serio, porque fue una palabra así que tocó mi corazón. ¿Qué saqué yo de conclusión de que el Señor me dijera eso? Pues es sencilla la conclusión que yo saqué. El Señor es dueño de todo. Él le da a quien quiere.
templo grande, pequeño, grande, gigante, mediano, le da miles de templos en todo, le bendice en el ministerio, a otros no le bendice, le da otra cosa. En su soberana voluntad. Y a quien más le da, a quien más se le da, más se le demandará. El Señor más le demandará. Entonces, sea mucho, sea poco lo que tengamos en el ministerio como cristianos, en la vida, tengamos cuidado porque todo eso, mucho o poco, nos viene de Dios. Porque todo lo bueno nos viene de Dios. Porque no debemos estar esperando a tener un montón, una bolsa llena de diamantes para ayudar al prójimo. Podemos ayudar al prójimo hasta con un plato de comida. Podemos ayudar al prójimo con un abrigo porque tiene frío. Así de sencillo. Entonces, centrémonos un poco en quiénes somos en Cristo, qué nos ha dado el Señor y cómo debemos utilizar nuestros recursos. Primeramente, en pro del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener millones, miles de millones, todas las riquezas del mundo, si perdemos nuestra alma? Si somos cristianos y tenemos muchos negocios, somos muy prósperos, pero si apartamos a Dios, eso no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque esa persona será el más rico de los más ricos del cementerio y de los más ricos del infierno. No se puede idolatrar al dinero, a la prosperidad. No se puede idolatrar a aquello que nos aparta de Dios. Es al revés. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás no será añadido. ¿Alguien dice amén? Iglesia, lo que somos, tenemos que ser conscientes de quién es Cristo nuestro Dios, en quién hemos creído. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos en Cristo, por haber creído en Él, como dice su palabra. Y tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en esta vida, de lo que tenemos. Y no solamente de la cuestión del dinero, no. Tenemos una vida, tenemos 2 manos, tenemos 2 oídos, tenemos una mente para pensar y tenemos unos recursos que nuestro Dios nos ha dado, que nos puede dar mañana mismo, porque así el Señor puede impactarte hoy o mañana o pasado. Te puede impactar porque el Señor puede, donde el Señor pone la mano, ahí pone su bendición. Y lo digo por experiencia. Entonces, estemos muy conscientes de en quién hemos creído, porque esto es lo único que nos vamos a llevar a este mundo. Es lo único que nos vamos a llevar a este mundo, porque muchas personas dicen que aquí, cuando nos vayamos para allá, el Señor nos pida nuestra alma y ya no nos llevamos nada. Llevamos el Espíritu Santo. Si el Señor nos da el Espíritu Santo, cuando nosotros vamos para allá, lo único que entra a la presencia de Dios es el Espíritu Santo y nosotros, si estamos en santidad conforme a la palabra de Dios. Porque ni va riqueza, ni va y mucho menos pecado. No, nada de eso va. Solamente va la persona en santidad a la presencia de Dios. Iglesia, en esta vida lo principal es tener salvación y vida eterna en Cristo. Todo lo demás es secundario, tiene que ser secundario. Hay muchas personas en todo el mundo que están predicando lo mismo, que están llamando la atención, que están sobre esto, sobre que debemos de creer y mantenernos firmes en Cristo, que debemos seguir adelante, no desviarnos, porque pasa cualquier cosa en 5 minutos siguientes, pide nuestra alma y si no estamos en santidad, para el infierno, se perdió esa alma por la que murió Cristo nuestro Señor. Porque nuestro Señor dio su vida por nosotros, lo sabemos. Dio su vida por nosotros para abrir la puerta a la salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mucha gente dirá, siempre estás predicando lo mismo, siempre estás diciendo lo mismo, en todas partes escucho lo mismo. Pero es que es lo más importante. ¿De qué sirve hacer 40 cultos, ir a 40 cultos
a 30 campañas y recorrerse el mundo predicando el Evangelio, si no estás en santidad, como dice nuestro Señor, si no estamos en Cristo, como dice nuestro Señor, ¿de qué nos va a servir eso? Por eso hoy nuestro Dios está alertándonos nuevamente de que debemos de ser conscientes de quiénes somos en Cristo y en quién hemos creído. Tenemos que afirmarnos en eso. Y hoy tenemos nosotros que tomar una decisión. Tenemos que examinarnos a ver si estamos en Cristo de verdad. Y si lo estamos en Cristo, seguir adelante con Cristo. Porque es lo único que nos va a quedar. Y yo quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con tu vida? A partir de hoy. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No la contestes ahora. Esa pregunta es para ti. Es para todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida a partir de ya? ¿Qué vamos a hacer? Con lo que Dios, con el tiempo que Dios nos haya otorgado de vida. Sean 3 días, sean 5 minutos, sean 20 años, 100 años más. Bueno, 100 años. 20, 30 años más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida a partir de ahora? Vamos a creer en Cristo, como dice su palabra, y tener salvación y vida eterna. ¿O no? ¿Qué vamos a hacer? Iglesia, para terminar, voy a volver a leer estos 2 hermosos versículos que están en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24, que dice así: respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Iglesia, guardémonos para Cristo. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.